Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo espacio de Somos Folclore, a esta nueva manera de hacer el programa. Eh, y bueno, hoy vamos a charlar con un músico, cantor, guitarrista, compositor de la provincia de Buenos Aires. Él es José Seña. También es un gran difusor de la obra de Atahualpa Yupanqui, y también estaremos hablando respecto del canto popular y de los grandes referentes de nuestra música folclórica. Todo esto en un ratito aquí en este espacio. También quería comentarles que pueden volver a ver este video en YouTube de Somos Folclore, @Somos Folclore Argentina, y ahí nos van a encontrar. También pueden dejarnos todos los comentarios que deseen, ahora si les gusta el folclore, desde dónde nos están observando, mirando, acompañando. También nos pueden escribir todo lo que ustedes deseen. Si les gusta el folclore, si les gusta algún artista en particular, también pueden enviarnos mensajitos y decirnos qué artistas, como para poder hacerles también una nota y tenerlos aquí en este espacio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿Todo bien? muy bien, muy bien. Un poco tratando de acomodarme con estos recursos que tiene la nueva tecnología, ¿no? Yo soy un poquito, Claro, la nueva manera de un hacer poquito cavernícola con todo esto. de hacer difusión, de hacer el programa, de hacer Somos Folclore también, así que bueno, un placer tenerte, Bueno, José. para mí un gusto también, Gladys, charlar con vos, un gusto enorme. Bien, yo decía al comienzo que sos guitarrista, compositor, cantante, gestor cultural, técnico nacional superior en folclore de la Universidad Nacional Sí, de Artes, y también sos sí, licenciado en folclorología con orientación sí. en culturas tradicionales. Qué bueno Sí, en eso. realidad la licenciatura en folclorología la cursé completa y adeudo la tesis para Ajá. poder formalizar, digamos la condición de licenciado. Entonces, tal vez por mi condición de nieto y de hijo de santiagueño, me estoy tomando mis tiempos, ¿viste? Claro, Entonces está de un poquito la formalidad de ese rango académico. claro. Acabas de decirlo, porque yo leía que naciste acá en San Cristóbal, en el barrio de San Cristóbal, entonces en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? O sea que sos porteño, pero decís que Es, venís de familias de Santiago del Estero y de Córdoba, ¿no? exactamente. Mi mamá era nacida en La Banda y mis abuelos maternos eran de mi abuela de la ciudad de Santiago del Estero y mi abuelo de un pueblo llamado Lugones. Después, buscando mejores condiciones de trabajo, se fueron al norte de Córdoba y estuvieron un tiempo en un pueblo llamado Gutenberg, que queda al límite con Santiago del Estero. Ajá. De hecho, hay un pueblo de Santiago del Estero donde se ven las luces de Gutenberg, o sea, que está muy pegadito a Santiago del Estero. Y después, buscando todavía mejores situaciones laborales, ya se instalaron en la Pampa Gringa, una Pampa Gringa que a mediados del siglo XX era, digamos, superpoblada de colonos, con mucha producción, con muchísimo trabajo. Entonces se instalaron en un pueblo llamado Zaira, que queda en el departamento de Marcos Juárez, en el sudeste de la provincia. Pero digamos que todo lo que tiene que ver con la provincianía, con esa cultura, con esas costumbres, yo la fui heredando de parte de ella, Qué bueno. ¿no? Más allá de que yo no fui ni chango ni gurí, sino fui un pibe de barrio, el vínculo con mi madre, por supuesto, con mis tíos, con mis primos y con mis abuelos, me permitió este acercamiento con todo lo que tiene que ver con el universo de lo provinciano y después de lo folclórico. ¿Y a partir de qué edad comenzaste a tocar la guitarra y comenzaste a incursionar, digamos, en el ámbito del folclore? Mira, vos sabés que yo desde muy chiquito cantaba, me gustaba mucho cantar,
cantar, y mis tíos, los hermanos de mi madre, algunos cantaban muy bien, ¿viste? Cantaban muy bien. Ninguno fue profesional, ¿eh? Nadie se dedicó a la música. Y yo a eso de los 12, 13 años ya quería aprender a tocar la guitarra. Y entonces empecé con un profesor del barrio, Julio Romero, que en aquella época los profesores sabían tanto de tango como de folclore. Sabían música clásica como parte de la formación, de cuestiones vinculadas a la técnica, ¿no? De ambas manos. También conocían muy bien el folclore y el tango. Entonces yo, mientras estudiaba con este profesor, siendo un pibe, ¿qué tendría? 12, 13 años, un día mi mamá dice, mira, hoy va a dar un concierto un señor que toca muy bien la guitarra, y yo sospecho que a vos te va a gustar mucho. Bueno, entonces en el Canal 9 estaba anunciado Atahualpa Yupanqui. Ajá. Y claro, la guitarra, sino que más allá de que la cabecita de aquel niño algunas cosas no podían entender, pero yo ya intuía que estaba frente a alguien, a un sabio, Claro. ¿no? Alguien que podía capturar la atención de todo un auditorio sin tocar una sola cuerda de su guitarra, sino compartiendo sus reflexiones, sus pensamientos, sus decires, su forma de presentar las canciones. Y eso me dejó realmente, para mí fue un descubrimiento. Y más allá que sí, como adolescente atravesé, qué sé yo, te puedo decir Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Pink Floyd, todo ese universo que también nos llegaba desde otro lugar. Claro. La obra de Yupanqui fue un eje vertebral, fue un equilibrio, como una luz que me alumbró permanentemente el camino. Entonces, siempre era volver a Yupanqui. Y desde Yupanqui descubrir todo un universo vinculado a la música y a la poesía folclórica que me permitió, digamos, un contacto desde un lugar que yo lo celebro, porque creo que Donata fue eso fundamentalmente, ¿no? Como una lámpara que alumbra el camino y me permitió conectarme con todo ese universo. Bien, bien. Ya vamos a hablar de Atahualpa Yupanqui y de otros grandes maestros y referentes de nuestra música folclórica. Pero, ¿cómo definirías al canto o a la canción popular? Yo creo que el canto popular debe ser una de las expresiones más sinceras que existe sobre el sentimiento de un ser humano. Porque el canto popular, cuando verdaderamente es popular, no hace más que expresar la cotidianeidad, los sentimientos que pueden ser tristezas, alegrías, dudas, convicciones, esperanzas, desolación. Y el canto popular a veces no tiene con qué. Cuando digo no tiene con qué, me refiero, no tiene a lo mejor elementos académicos, pero tiene un porqué el canto popular. Y ese porqué es la posibilidad de, a través de ese canto, poder expresar el sentimiento de un ser humano o de un colectivo o de un grupo de personas o de un pueblo o de una región. Entonces es indispensable para mí reconocer en el canto popular la idiosincrasia de un pueblo. Es importante. Perfecto. ¿Y qué diferencia, o sea, hay entre, si hay, ¿no? La diferencia entre el canto y la canción, o es lo mismo? No, el canto es la manera por el cual una persona interpreta una canción. La canción puede ser un hecho artístico concebido que permite aunar una letra con una melodía. Y el canto es la posibilidad que tiene el ser humano de interpretar o de expresar ese hecho artístico, ese hecho creado. ¿Y qué necesita saber el intérprete del canto de la canción popular? ¿Qué necesita? ¿Qué necesita saber o conocer? ¿O quién lo puede realizar? ¿Lo pueden realizar o no necesariamente el cantor tiene que ser popular?
No. Yo, en primer lugar, me parece que una cosa que hay que diferenciar es entre la posibilidad que todo el mundo cante, porque cantar nos libera de un montón de cosas, nos permite, digamos, expresar un sentimiento y además sentir una sensación que solamente te permite la posibilidad de cantar. Claro. Otra cosa es una ambición de profesionalizar ese canto. Ahí sí ya entonces que requiere, a mí me parece, deseo de profesionalizarse, de convertirse en un artista, requiere de otros elementos. Pero para esto no tengo más remedio que contarte una anécdota lo más breve posible. Uno de los hermanos de mi madre, que había nacido en Sumampa, en Santiago del Estero, llegó con 17 años a Buenos Aires. Toda su vida trabajó de mozo. Y fue el primero en la familia que compró un grabador. Era un grabador Rancer, de esos que eran rectangulares. Sí. Y tenía unas teclas enormes. Sí, se levantó teclas, sí. Enormes. Vos tenías que hacer gimnasia antes de poder aplicar los dedos en esa tecla. Se levantaba una tapita, vos ponías el cassette y escuchabas o grababas. Y el tío fue el primero que trajo un grabador de ese tipo a la casa. Entonces era todo un acontecimiento. ¿Y sabés lo que hacíamos en las sobremesas? No siempre, pero ¿sabés lo que hacíamos a veces en las sobremesas? Cantábamos, nadie era músico, nadie sabía tocar un instrumento, pero cantábamos algo entre todos y nos grabábamos. Y nos reíamos, nos divertíamos, claro. La pasábamos bárbaro. Entonces, para cantar no hace falta más que el deseo de querer hacerlo. Ahora, si vos después te querés convertir en un profesional del canto, sí creo que tenés que transitar un recorrido que ya tiene que ver con una formación, con la posibilidad de poder, digamos, entender cómo respirar, cómo manejar el diafragma, cómo acomodar tu paladar, cómo acomodar los labios depende de la vocal que vos vas a estar cantando, tener todos los recursos que la naturaleza nos dio a disposición de que ese canto sea lo mejor posible. Cómo cuidar y cómo trabajar las cuerdas vocales, tan fundamentales para el canto. Y hay un cuidado, sí. Hay un cuidado que es bastante, para mí debe ser bastante disciplinado. Sos difusor y admirador de la obra de Atahualpa Yupanqui, ¿no? ¿Cómo fue también ese acercamiento? Leí por ahí que lo conociste. ¿Cómo te acercaste a la obra de Yupanqui? Bueno, el primer contacto fue este que yo te conté recientemente por televisión. Después escuché sus discos y buscando, descubro que Donata tenía varios libros escritos. Entonces ahí descubrí otro Yupanqui. Me pareció descubrir un Yupanqui mucho más profundo, descubrí el poeta, descubrí el escritor, y descubrí al pensador y al sabio. Ese que yo había intuido de niño cuando lo vi en una pantalla de televisión, pude descubrirlo con mayor profundidad leyendo sus libros. Después, más tarde, yo entro a estudiar en lo que era el Conservatorio de Música Carlos López Buchardo, y mientras estaba cursando me entero de que se abre la Escuela de Música Popular de Avellaneda, donde uno ahí podía estudiar puntualmente folclore. Entonces dije, este es el lugar donde yo quiero. Y directamente me fui a la Escuela de Avellaneda. Eso me dio elementos que yo desconocía, me dio conocimientos que agradezco hasta el día de hoy, y en el trayecto de estudiante me entero un día que va Yupanqui a dar una charla a la Escuela de Avellaneda. En aquel entonces el jefe de área, que fue uno de los responsables de la creación de la Escuela de Avellaneda, era nada menos que Manolo Juárez, uno de los grandes pianistas que hemos tenido en la Argentina. Entonces él lo lleva a la escuela, y yo en aquel momento estaba leyendo el libro El Canto del Viento. Y El Canto del Viento tiene hay un momento donde Yupanqui dice que el poeta no elabora, sino que traduce lo que la tierra le dicta. Entonces, después que terminó su charla, nos invitaron a que le hiciéramos preguntas a Yupanqui. Entonces yo le pregunté, le digo, mire maestro, le digo, usted en El Canto del Viento dice esto, que el poeta no elabora,
sino que traduce lo que la tierra le dicta. ¿Cómo hacemos nosotros para traducir la tierra en un ámbito urbano común? Claro. Entonces me miró, te imaginás que ya cuando me miró, para mí ya era una sensación muy fuerte, Claro. sentirme mirado por Yupanqui y que él haya escuchado mi pregunta. Y me contestó. Y él me dijo, dice, bueno, usted sigue estudiando, termina esta carrera, pero complétela yendo al monte, a las sierras, al campo, busque la naturaleza, y en la naturaleza busque los silencios, los aromas, los colores, el paisaje, el relieve, la variedad, pero por sobre todo busque al hombre, porque el hombre, en el hombre anida todo esto que yo le estoy diciendo. Es el cabal representante del paisaje que habita. Y entonces usted ahí podrá interpretarlo, podrá expresar. Y bueno, me quedó eso para siempre, me firmó en aquel momento el libro El Canto del Viento que yo estaba leyendo, y fue, bueno, la interacción, la breve interacción que yo tuve con él, ya hace, y esto fue en el año 86, van a ser casi 40 años. Qué bien, qué bien, qué bien. Es un poco lo que él hacía, ¿no? En cada región que visitaba. Recién estuve leyendo ahí en la computadora algunas de sus canciones, ¿no? Estaba leyendo precisamente una que le dedica a Entre Ríos, que dice Sin caballo y en Montiel, algo así, ¿no? Y cómo habla de los paisanos de Entre Ríos, ¿no? Así que hermoso, hermoso. ¿Cómo hay un álbum tuyo, un disco, que dice, se titula Canciones del Mensajero, que agregás ahí canciones de Atahualpa Yupanqui? Sí. Es un disco que yo hacía rato lo venía pensando y pensaba si lo hacía, no lo hacía. No es que dudaba de no hacerlo, sino dudaba de cómo hacerlo. Claro. Lo que tenía muy claro es que no quería grabar los clásicos ya conocidos de Yupanqui, porque mi idea era tratar de aportar desde un lugar humilde, por supuesto, digamos, un repertorio poco transitado. Entonces, si bien yo admiro Indiecito Dormido, Caminito del Indio, Guitarra Dímelo Tú, Chacarera de las Piedras, Luna Tucumana, parecen obras bellísimas, digo, bueno, esto ya está grabado, pensar en otro repertorio. Y una noche estaba terminando de cenar y estaba escuchando la Radio Nacional, la folclórica, la Radio Nacional, y en aquel entonces tenía un programa de radio Miguel Ángel Gutiérrez, llamado La Posada. Ajá. Entonces yo estaba pensando en el disco, digo, ¿cómo hacerlo? Y él, en ese momento, pasa un tema que yo había grabado de Yupanqui en otro disco, Canción del Cañavero, también una canción poco conocida. Y yo dije, este es un mensaje, este es una señal de que sí o sí tengo que hacer este disco. Y bueno, fue un disco grabado en la provincia de La Rioja, ajá, bajo los arreglos y la dirección de Luis Chazarreta, un guitarrista extraordinario. Sí. Así que hice unos 3 viajes a La Rioja, hicimos el disco, algunos 2 temas que fueron con piano, donde participa Pablo Fraguela, lo grabamos acá en Buenos Aires, pero fue un disco que me ha traído muchísimas satisfacciones porque no solamente me permitió hurgar antes de definir el repertorio, hurgar sobre una obra tan vasta, sino que seguir descubriendo otra faceta de Yupanqui que yo también, no es que desconocía, pero no la conocía en profundidad, como ese aspecto más místico, más espiritual que tiene su obra. Uh-huh. Y háblame de otros referentes, de otros exponentes de la canción popular, ¿no? Como por ejemplo, no sé, porque vos has hecho canciones como, bueno, de Yupanqui, de Luis Chazarreta, Ramón Navarro, Raúl Carnota, Hamlen Quintana, Víctor Jara, entre otros.
Bueno, es un elenco de referentes muy fuertes para la canción popular argentina y latinoamericana. Ajá. Y cada uno de ellos tiene su propia singularidad en cuanto a la composición, porque vos agarrás, por ejemplo, la obra de Ramón Navarro, y es una obra muy bella, y hace de la simpleza algo muy bello, como por ejemplo Coplas del Valle, que es una samba muy conocida. Muchos que se inician en el estudio de la guitarra y del canto arrancan cantando Coplas del Valle como tratándose de algo simple, pero tiene una belleza realmente notable. En cambio, vos agarrás un referente como Carnota, y Carnota ya hurgó sobre otra complejidad en cuanto a lo rítmico y en cuanto a lo melódico. Ujú. Y también eso tiene su belleza. Y vos fíjate, mira, yo al azar de los que nombraste agarré a ellos dos, y la primera vez que yo tuve la oportunidad de ver en vivo a Carnota y a Ramón Navarro fue tocando los dos juntos. Ramón Navarro, allá por los 80, vino a presentar un disco en la Casa de La Rioja, y uno de sus invitados era Raúl Carnota. Y esto me maravilló. ¿Por qué me maravilló? Porque yo me daba cuenta que las nuevas tendencias, que era Raúl Carnota, no estaba divorciado de la tradición que representaba Ramón Navarro. Entonces, digo, qué diálogo maravilloso entre estéticas y generaciones diferentes, donde se dan cuenta que puede haber belleza tanto en uno como en otro, ¿no? En una obra, tanto en uno como en la otra. Así que, bueno, y para mí ellos han sido indispensables, no solamente en mis posibilidades como intérprete, sino también en mi formación como sujeto social, ¿no? Ellos también Ujú. me han formado como ciudadano a través de sus canciones. Ajá. Explícame un poquito cómo es eso. El tema es el siguiente. Vos cuando vos escuchás, por ejemplo, las letras de Víctor Jara, o las letras de Hamlet Lima Quintana, o las letras de Armando Tejada Gómez, de quien nunca interpreté nada todavía, o del mismo Yupanqui, ellos plantean a través de su canción una realidad de tu sociedad, de tu país y de tu historia. Entonces, te permiten desde un lugar como oyente, porque creo que el músico, el intérprete, el compositor, por sobre todas las cosas, tiene que ser un buen oyente para después Ujú. poder transmitir. Entonces, a través de sus obras, ellos también te permiten ver la realidad de tu país, tu historia. Cantata La Rioja, por ejemplo, de Ramón Navarro, o Manifiesto de Víctor Jara, eh, o de Hamlet Lima Quintana, Crónica de un semejante. Ellos te relatan una realidad a la cual el dramatismo, la adversidad, eh, a veces la incertidumbre, la convierten en canción, y esa canción le imprimen una cuota de esperanza, para que vos veas la vida en tu país desde un lugar más esperanzador. Y en alguna medida todo eso te va formando como ciudadano, Claro. porque te permite ver una realidad mucho mejor que la que te puede ofrecer hoy mismo en la actualidad cualquier medio de comunicación. Sí, sí, Por eso sí, la sí. importancia de la canción para que uno se pueda formar también como ciudadano. Claro, qué importante, ¿no? En estos tiempos, no solo la palabra, sino también la canción, el canto popular y el canto de estos grandes maestros, ¿no? Para resguardo también de nuestra historia, de nuestra identidad, como lo acabas de manifestar. Totalmente, yo creo que es indispensable. Mira, un pueblo que tiene una conexión fuerte con su propia cultura es un pueblo invencible. Es un pueblo, podrán, digamos, atormentarnos desde muchos lugares, pero si nosotros, nuestra idiosincrasia y nuestro contacto con lo más profundo y hondo de nuestra cultura popular, seremos un pueblo invencible. Una vez yo me acuerdo, Alfredo Ábalos, en una peña, dijo, estábamos viviendo un momento muy difícil, y él dijo, nos tienen de rodillas desde el punto de vista económico, pero culturalmente somos invencibles, estamos de pie. Qué lindo.
Qué linda, estamos de pie y seguiremos estando de pie, ¿no? Eh, bueno, ¿qué estás cantando ahora? Mira, yo sigo cantando esas canciones de Atahualpa Yupanqui, del repertorio de ese disco, sigo cantando las canciones del otro disco que edité en el año 2018, que se llaman Pregunta de dónde soy, que es donde están todos estos autores que vos mencionaste. Y estoy también incorporando algunos temas de un repertorio propio que todavía no puedo darte muchos detalles, porque estoy como en un proceso de elaboración y de ensayo y de preparación, pero que en la segunda mitad del año van a salir, después de tantos años, van a salir a la luz. Como compositor o como autor he sido muy exigente, demasiado severo con mis canciones, demasiado severo, estoy con encajonadas. Entonces me parece que ya es el momento de empezar a mostrarlas también. ¿Y por qué sos demasiado severo? Mira, yo creo que justamente porque me he construido tanto como ciudadano como músico con la obra de estos grandes. Entonces al principio es casi inevitable la comparación. Y uno no debe comparar. Cada uno escribe, compone y construye su canción de acuerdo a su mirada del mundo y a sus posibilidades también, creadoras. Entonces me parece que no hay que juzgarla tanto, ¿viste? A la obra propia, sino correrse de ese lugar de evaluador y ponerlas a disposición de que la gente las juzgue en todo eso. Claro, claro. Me encantó una canción que se llama Camino de Chukis, de Luis Chazarreta. Ah, Hermosa. sí, sí. Es bellísima, es bellísima. Es un guayno de Luisito. Luisito lo compuso siendo muy jovencito, creo que tenía 18 o 19 años cuando compuso ese guayno. Y es una canción que a mí me gusta muchísimo, muchísimo, que se la escuché por primera vez a Zuna Rocha en un disco maravilloso que ella grabó y que se llama Perfume de Carnaval. Y ese disco lo arregló Luis Chazarreta. Y cuando yo escuché ese disco dije, algún día me gustaría cantar con los arreglos de Luis Chazarreta. Y así fue. Y no solamente tuve la posibilidad de que él arreglara el disco de Yupanqui, sino también en un segundo disco grabar este tema del Camino Chukis. Y te voy a contar una cosa. Chukis, porque Ramón Navarro nació en La Rioja, pero el pueblo donde él se siente nativo es Chukis, de ahí de donde Mirá vos. eran sus abuelos, sus padres. Él ama a Chukis profundamente, como si él hubiera nacido ahí. Qué lindo, qué linda historia. ¿Querés contarnos tu paso por el Ministerio de Cultura de la Nación y cuáles fueron algunas actividades, tal vez las más importantes que realizaste ahí? Todas Mira, vinculadas, vos ¿no? sabés A que la música folclórica sí, y a sí, los sí, por supuesto. grandes creadores, ¿no? Sí, totalmente, porque yo durante muchos años estuve bastante vinculado a la Fundación Atahualpa Yupanqui, en un momento donde yo vivía en Córdoba, iba permanentemente al Cerro Colorado, y ahí pude dar con un material bastante desconocido de la obra de Donata, ¿no? Fotografías de Donata, premios, relatos, anécdotas, qué sé yo. Y siempre me interesó, yo no me considero un investigador y un historiador. Sí, una persona que nunca ha cesado la curiosidad por saber un poco más sobre la vida de estos grandes autores. Entonces, en el año 2007, la Secretaría de Cultura de la Nación, sabiendo que yo venía realizando varias actividades vinculadas a Yupanqui, me convoca en una reunión en lo que era en aquel entonces la Dirección Nacional de Artes, que estaba a cargo de Rolando Goldman, me convocan para que diseñe un homenaje itinerante a nivel nacional por todo el país sobre Atahualpa Yupanqui, porque en el año 2008 se cumplían los 100 años del nacimiento. Entonces yo diseñé conciertos didácticos, proyección creé lo que se llama
lo que llamé cine yupanquiano, donde se presentaban películas donde había participado Yupanqui, documentales sobre Yupanqui, presentaciones de libros sobre Yupanqui, porque es el creador del arte criollo de quien más se ha escrito. Hay un montón de libros sobre Atahualpa Yupanqui. Entonces la presentación de todos esos libros y fue una experiencia hermosa que duró del año 2008 al año 2015, por todos los pueblos llevando la obra de Atahualpa Yupanqui. Pero cuando terminó el centenario de su nacimiento, yo propuse hacer un cruce, que se conservara ese programa, el programa se llamaba Yo tengo tantos hermanos, que se conservara el programa y hacer cruces, por ejemplo, Yupanqui con los hermanos Ábalos, Yupanqui con Ramón Ayala, Yupanqui con Ramón Navarro, Yupanqui con el Cuchi Leguizamón. Y así fue que seguimos recorriendo todo el país, pero haciendo cruces de Yupanqui con diferentes compositores. También tuve la posibilidad me confiaron la coordinación y programación de unos congresos de música folclórica que se llamaban Generación 21. Eso también fue muy interesante todo lo que se hizo, porque era hacer un relevamiento de ver qué era lo que estaba pasando con las nuevas generaciones, los músicos emergentes vinculados a la música folclórica. Así que fueron experiencias realmente muy valiosas para mí, muy interesantes. Hubo un programa que hiciste, yo tengo tantos hermanos. Sí, bueno, justamente así se llamaba el programa, que había nacido en el año 2008 con la finalidad de difundir la obra de Atahualpa Yupanqui. Así se llamaba el programa. Era hasta hoy mismo más o menos se conserva un poco, pero en aquel entonces había una gran cantidad de que no eran programas ni radiales ni televisivos, sino programas culturales. Entonces a esas actividades culturales tenían el nombre de programa. El mío se llamaba Yo tengo tantos hermanos. Yo era coordinador de ese programa y la función, el objetivo era difundir la obra de Atahualpa Yupanqui por todo el país. Así que, y eso se mantuvo. ¿Cómo? Sí. ¿Vos creés que el pueblo argentino, digamos, conoce realmente a Atahualpa Yupanqui y a estos grandes maestros que mencionaste anteriormente? Mira, yo tengo una mirada un poco decepcionante en ese sentido, digo la verdad. Yo creo que hay un sector importante de la sociedad que los conoce y un sector muy importante que me animaría a decir que es la mayoría que no los conoce. Te voy a contar por ejemplo, una anécdota breve también. Yo hace muchos años que soy docente en la Escuela de Arte Leopoldo Marechal y que di hasta el 2013 una materia que se llama Apreciación y Lenguaje de la Música Folclórica Argentina. Y del 2017 a la actualidad otra materia que se llama Historia del Folclore. Cuando arranco con las materias, yo hacía como una especie de ver cuál era la situación de los chicos. Y algunos no sabían quién era, por ejemplo, Alfredo Citarrosa. O no sabían quién era Atahualpa Yupanqui. O muchos creían que Mercedes Sosa. O muchos creían que El Arriero era una composición de Divididos. Entonces, hay todo un desconocimiento. También hay, y en algunos que son un poquito más sensibles, hay una confusión en relación a eso. Ahora, yo voy a hacer un comentario tal vez un poco antipático, pero me parece que es parte de una neo o semi-colonización cultural. Porque parte de algunos objetivos es de que el propio pueblo desconozca su propia cultura y sus propios referentes. Y yo cuando hablo con los chicos, con mis alumnos, yo les digo que ellos tienen que ser leales a su propia estética y a su propia generación y a sus propias necesidades como artistas, pero que no pueden darle la espalda a la historia, porque eso que aparentemente es solamente pasado, está cargado de futuro. Porque vos cuando escuchás la letra del Arriero, vos decís, pero ¿cuánta vigencia tiene esto? Por favor. Entonces, es indispensable que las nuevas generaciones, más allá de sus inquietudes, aunque te diga una cosa, aunque hagan géneros que no tengan nada que ver con esto, conozcan
conozcan quiénes son estos referentes. Y vos fíjate, una cosa, el otro día no me acuerdo con quién hablaba, un hombre como Spinetta, un compositor como Charly García, tenía muy claro quién era Yupanqui, quién era Hamlet Lima Quintana, quién era Astor Piazzolla, quién era Troilo, quién había sido Pugliese, quién había sido, quién era el orgullo de ellos, tanto del Flaco Spinetta como de Charly, que Mercedes Sosa les interpretaron una canción. Entonces creo indispensable volver a eso, que no darle la espalda a nuestra historia, porque Claro, no puede claro. quedar, porque una cosa es la historia y otra cosa es decir, si es historia, es olvido. No puede, no son sinónimos. La historia tiene que estar siempre presente, porque es la que nos permite justamente un futuro más sólido. Claro. Decís que tenemos que volver a eso, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Desde qué lugar? Desde esta ley que se aprobó en el 2019, creo que fue la de folclore a las escuelas. Eh, Eh, no sé si se está aplicando o no, si se aplicó a partir de este año, del 2024, se iba a aplicar. Eh, ¿Cómo se hace? Mirá, yo creo que eso ayuda mucho. Eso ayuda mucho. ¿Y por qué ayuda mucho? Porque eso implicaría capacitar a los docentes en el conocimiento del folclore. No solamente los docentes de música, sino los docentes en general deberían, digamos, estar capacitados sobre algunos elementos que hacen al panorama folclórico, tanto al histórico como al actual, como al vigente. Entonces, yo creo que la aprobación de esa ley es muy interesante. No sé si se ha puesto en funcionamiento, te digo la verdad, lo desconozco, pero creo que podemos discutir, disentir, estar de acuerdo con algún punto, con otro, con la forma, pero creo que sería una muy buena iniciativa para poder, en primer lugar, capacitar a los docentes y que esos docentes puedan trabajar en el aula todo este panorama. Y que los chicos en algún momento, cuando llegan a la adolescencia, llegan a la juventud, llegan a la adultez, no lo van a olvidar. Mira, hay una cosa, cuando nosotros los que amamos el folclore decimos, ay, el boom de los 60, volver al boom de los 60. El boom de los 60 es producto de todo lo que se sembró las décadas anteriores. Claro, Las décadas anteriores. O sea, el folclore en las aulas era una cosa que también se practicaba y los chicos lo disfrutaban y entonces cuando se convirtieron en jóvenes y bueno, fueron protagonistas de aquella gloriosa, de aquel boom. Entonces, el boom de los 60 no es algo aislado de la historia, sino es el resultante de décadas de trabajo buscando sembrar en la sociedad estos elementos que hacen a la identidad cultural. claro, claro, para luego cosechar esos frutos. Claro, es un tema, ¿eh? Es un tema, es difícil porque creo que hay que sentir, los chicos, los jóvenes, los adolescentes tienen que sentir orgullo de sus raíces, de su música nacional, de la música folclórica, y eso, no sé, si no se transmite desde la casa, desde el hogar, desde las familias, y tampoco desde los colegios, o también hay que ver los profesores, quiénes son los que van a dar esa clase de folclore. Eh, hay profesores de música que son un encanto, que te hacen amar la música, y hay otros que tal vez no. Claro. Bueno, yo creo que por eso digo lo interesante que es que en la capacitación de los docentes haya, digamos, estos contenidos. Porque si se aprueba la ley, bueno, que haya contenidos donde se trabaje todo Claro, esto, que les llegue a los chicos, digamos, este patrimonio cultural, poético y musical. Y te digo una cosa, está comprobado que los pibes, cuando vos haces un trabajo con ellos en relación a esto, puede haber a lo mejor al principio un poco de, no sé si llamarlo siquiera rechazo, pero es una semilla que prende, es una semilla que prende. Después ellos el día de mañana podrán escuchar a lo mejor otras músicas y está muy bien que lo hagan, claro, seguro. pero
pero no van a renegar de su música y además la van a reconocer y la van a conocer Ujú. y van a saber de su propio patrimonio poético musical. Pero yo Claro. creo que hoy por hoy la ley de folclore en las escuelas podría ser muy interesante. Y hay una cosa, Gladys, eh, mis padres se criaron en el tango y en el folclore, entonces ellos me lo fueron transmitiendo. Hoy, cuando las generaciones hoy que ya son abuelos, Sí. a lo mejor ya no atravesaron el folclore y el tango como les pasó a mis padres. Entonces lo que le transmiten a sus hijos y a sus nietos es otra cosa. Ujú. Entonces por eso creo muy importante eso del folclore en las escuelas porque puede crear ese puente que hoy no existe. Claro, y mucho más en los grandes centros poblacionales como Buenos Aires, ¿no? Eh, donde, bueno, se nota mucho más ese alejamiento de nuestra cultura, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones. Sí, bueno, Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires en ese sentido es alarmante. A veces cuando uno sale a las provincias, llega a las provincias, digamos que se produce como cierto alivio. Porque vos ves, por ejemplo, que en provincias de Córdoba, en provincias como Córdoba, que el folclore sigue siendo, digamos, algo que late en la Claro. población. Vos vas a Corrientes y en Corrientes no importa de cuál sea a qué estratificación social vos pertenezcas. La gente conoce el chamamé y sabe Claro, quiénes son. lo escuchan a través de la Lo radio. escuchan, lo Vos vas conocen pasando por en la la vereda y radio. vas escuchando de las casas de familias que están escuchando el chamamé. Es impresionante. Pones la Exactamente. radio y también. Es tal cual, ponés la radio y hay programas que entonces es una situación diferente la del resto. Por, por eso me parece muy importante poder establecer estos puentes, ¿viste? Estos Claro. puentes y vuelvo a repetir, Buenos Aires en ese sentido tal vez sea un ámbito bastante hostil, porque a lo mejor por su misma condición de puerto, mira siempre hacia afuera y poco hacia adentro. Y hay que mirar más para adentro. Contame ¿tenés la guitarra por ahí? Sí, tengo la guitarra, tuve un pequeño accidente porque resulta que se me rompió la cuerda, este, Ah, la, cu- la claro. cuarta, pero bueno, pero ¿por qué me decías? No, por si te querías hacer, aunque sea un poquito de una canción. Un Alguna poquito, canción de Atahualpa Yupanqui, por ejemplo. a ver, a ver si puedo, voy a tratar de resolverlo con una cuerda menos. Cantaba junto a las ollas lo que nadie pudo oír. El monte da su secreto al que hierve su raíz. Una lunita morada vagando el cielo de allí. Y dos letras coloradas en la esquina del mandil. Doña Guillerma me hizo uno para mí, a la campereada de fines de abril, para que el paisano se pueda lucir. Lindo el apero, mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí, fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. La vida tiene sus terapias
porque la vida es así. Las viejitas trenzadoras no se debieran morir. Los criollos ya no tenemos aquí en mi carne un mandil. Doña Guillerma me hizo uno pa' mí, a las camperianas de fines de abril, pa' que el paisano se pueda lucir lindo el apero, mejor el mandil. Fue doña Guillerma que lo hizo pa' mí. 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, qué linda. Qué linda, qué linda. Un acordamento. Bien, José Seña, contanos próximas presentaciones, dónde te pueden ir a ver, a escuchar y las redes sociales, mencioname. Bueno, lo más próximo que tengo es una actuación. Estuve ahora hace muy poquito en la Feria de Mataderos, el 20 de junio, con la celebración del Día de la Bandera. Después tengo una presentación el 9 de agosto en el Centro Cultural Raíces, en un ciclo homenaje a Rafael Amor, que lo está coordinando y programando el colega y amigo Hugo Ponce. Okay. Y para la segunda mitad de año tengo programado un ciclo de presentaciones que va de septiembre a diciembre. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, el primer sábado de cada mes. Eso voy a estar en un lugar hermoso que se llama La Conversa, que queda en el barrio de Boedo, en la calle Castro Barros e Independencia. Okay. Así que y después tengo algunas invitaciones a grabar un par de canciones de un compositor amigo por quien tengo mucha admiración y mucho cariño, que es Juan Pablo Greco. Y bueno, siempre hay así invitaciones, momentos para cantar, para poder compartir. Pero fundamentalmente son el ciclo en La Conversa, la segunda mitad del año, y esta presentación el 9 de agosto en el Centro Cultural Raíces. Bien, ¿y las redes sociales? Las redes sociales. Bueno, estoy en Instagram, José músico, ¿sí? Ahí en Instagram. Y en la página de Facebook, ¿sí? Que es José Seña Músico, todo con mayúsculas. Bien. Así que José ahí también. Muchísimas gracias por este hermoso encuentro acá en este nuevo espacio de Somos Folklore. Ha sido un placer escucharte, estar este rato con vos y bueno, seguimos en contacto. Bueno, cómo no, Gladys, yo te agradezco. La verdad que para mí fue un momento muy lindo, lo disfruté mucho y mi agradecimiento por haberme invitado a esta charla en tu programa. Muchas gracias. Abrazo grande, que sigas bien. Muy fuerte. Igualmente. Bueno, bien, nosotros les agradecemos a todos y a todas por acompañarnos y recuerden, amigos, amigas, recuerden que a ser felices, porque la vida es corta y vale la pena, como les digo siempre. Muchas gracias y será hasta el próximo encuentro. Chau, chau.